La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en cienciaperú.tv aquí en esta exposición de proyectos de jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencia en la UNI. En este caso estamos con Darcy Ortega, que es alumno de Ciencia de la Computación y con su equipo tienen un brazo robótico. ¿Cómo estás, Darcy? Muy buenas tardes. Mi proyecto trata de un brazo robótico. Está, como le mencioné antes, cuenta con 6 grados de libertad, cuyo objetivo es transformar la energía eléctrica en energía mecánica mediante la rotación de los ejes. El brazo cuenta con, como lo mencioné, con base, hombro, codo, muñeca de elevación y muñeca de rotación y la pinza. Van conectados a un protobar que está siendo alimentado con una toma corriente. Luego también contamos en la parte de la cinta, contamos con un microcontrolador TMC51 que nos ayuda a recibir la señal de este receptor, que cuando hay un objeto, acá se ve, en el display aparece que no hay objeto y cuando detecta una interferencia de luz, ahí se pone que hay un objeto, manda la señal al TMC y también manda la señal a un relevador que ayuda a controlar si se prende o se apaga el motor de la cinta transportadora. También contamos con esta cámara. Esta es una cámara SP que ayuda a capturar, que es un módulo de cámara que ayuda a capturar imágenes para el procesamiento en YOLO con inteligencia artificial. Ahora vamos a prender el brazo. ¿Está prendido? Ahí recibe la conexión serial. Y se posiciona en su posición inicial. El sensor óptico se encarga de parar el objeto cuando detecta cambio de luz y lo clasifica en su respectivo. Lo detecta. Finalmente pagaremos por un plástico. ¿Cómo se llama? Sebastián. ¿Tú formas parte del equipo? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que aquí está detectando plástico el modelo y luego manda una instrucción mediante conexión serial al Arduino para que éste mueva el brazo y lo rote dependiendo del residuo reconocido por la cámara que está aquí, por el módulo de cámara. Y así continuamente. Por ejemplo, si colocamos otro papel nuevamente, va a ir avanzando y cuando aparezca en el marco de la cámara, le agregamos papel, baja y lo mueve. Hola amigos, es Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Estamos en este momento, vamos a filmar este pequeño video que nos está mostrando cómo los estudiantes de Ingeniería de Ciencia de la Computación del segundo año de carrera ya están trabajando la robótica así desesperadamente. Quieren ellos dominar la tecnología para aplicarla en el Perú, por supuesto con una ayuda económica, un apoyo económico muy, muy limitado, pero ahí están. Ellos mencionan que en el futuro de repente van a tener que irse al extranjero para desarrollarse y nosotros aparentemente seguiremos importando los productos que estos jóvenes con los que encuentren en los países que los acogerán van a vender al mundo. Estamos con Germán Alarco precisamente, quien acaba de publicar un libro, lo presentó en la librería El Virrey hace un par de noches. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Modesto. Buenas noches a todos tus grupos de personas que te sintonizan de manera continua. Bueno, tú has visto estos chicos que están justamente haciendo práctica del tema que tú que has tratado con bastante amplitud, conjuntamente con algunos de tus colegas. Cuéntanos un poco, ¿qué piensas de estos esfuerzos que hacen los estudiantes así, apenas ingresan a la universidad, no son profesionales, están en el segundo año apenas? Yo creo que esto es muy positivo.
Como todos sabemos, pues hay un conjunto de nuevas tecnologías en curso, la inteligencia artificial, robótica, biotecnología, mejora en materiales, en fin. Estas nuevas tecnologías generan muchísimas oportunidades en positivo, pero también generan muchos retos y problemas si es que no tenemos la capacidad de regularla, de promoverla en beneficio de nuestras sociedades. Y cuando me muestras estos resultados que tienen estudiantes, pues efectivamente son parte de una estrategia o deberían ser parte de una estrategia estatal, obviamente de promover la ciencia, tecnología e innovación en estos temas a problemas asociados al Perú. Esto es para mejorar las condiciones de vida de los peruanos y lo segundo, para mejorar pues la competitividad y productividad de nuestro aparato productivo. Y un tercer elemento que es importante, contribuir también a la, ¿cómo se llama? A la transición ecológica, que es un gran reto que tenemos todos desde hace décadas para atrás y cuyos problemas se están intensificando. Pero dime, Germán, tú que conoces el medio, acabamos de terminar viendo la CADE, la Conferencia Anual de Empresarios, eh, que ha habido allá en Arequipa, y pocos empresarios hablan de estos temas. Aparentemente están en otra onda. ¿Crees tú que habría algún empresario que se atreva a invertir en estas tecnologías o nos vamos a limitar simplemente a... Claro, hay que normar de todas maneras, porque si no nos cae todo desordenado, así como la minería informal que sigue siendo motivo de el limbo legal, ¿no? No se sabe si son, en fin, ilegales, artesanales, ancestrales. En este caso igual. Tú dices hay que normar ya desde ahora, pero todavía no tenemos, digamos, el desarrollo suficiente en el mundo empresarial. Así es, pero yo te diría, mira, lamentablemente, bueno, no es lamentablemente, la realidad es que la mayor parte de estas tecnologías y las anteriores vinculadas a otros temas se han desarrollado en las economías de más altos ingresos. Y esto es, reproducen las necesidades y las realidades de estas economías. Se intensifica, por ejemplo, las tecnologías en Japón. ¿Por qué? Porque hay un problema demográfico. Y hay un problema demográfico que obliga a sustituir, pues, mano de obra por capital, por mejoras tecnológicas. Y nosotros lo que hacemos y hemos hecho siempre es replicar, es importar esas tecnologías. Entonces, como tú bien señalas, lo que necesitamos no es solo esta actitud de importar las tecnologías que vienen de afuera, sino desarrollarlas internamente. ¿Sí? Y para eso, pues efectivamente se requieren empresarios y se requieren, ¿cómo se llama? Universidades, centros de investigación que coadyuven y orienten estas tecnologías a propósitos que sean útiles a nosotros. Te comento, la Segunda Guerra Mundial generó todo un conjunto de innovaciones y estas innovaciones fueron aprovechadas y convertidas a usos pacíficos. En ese sentido, el rol del Estado en la creación, en la innovación, la mejora, la aplicación, es fundamental. Y lamentablemente tenemos un Estado que está en otro lado. Y también tenemos empresarios que simplemente lo que hacen es copiar, importar y obviamente copian e importan patrones de producción que no nos corresponden, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay mucho espacio, pero esto implica un rol importante para el Estado y implica que tengamos empresarios, como decía Schumpeter, innovadores. ¿Por qué? Porque si no los tenemos, simplemente pues nos vamos a quedar importando tecnologías que no se asocian a nuestras condiciones
y realidades productivas, sociales, económicas. Muy bien, mira, estos chicos de la UNI pues están no solamente haciendo robots para de mano, sino también están haciendo en la agricultura. Permíteme unos 2 minutos para mostrarte aquí. Bueno, acá tenemos otro proyecto que es una ciencia de la computación y agricultura en cierta medida. Los miembros del equipo son el alumno Gabriel Guevara, José Muñoz y tú también, Jaren Villalobos y Álvaro Taipe. A ver, ¿quién me explica un poco en qué consiste este experimento? Ya, el proyecto se basa más en, por ejemplo, usted tiene un huerto y necesita monitorearse el ambiente de las plantas, ¿no? Si está correctamente, un ambiente correcto para que una planta crezca correctamente, pues, ¿no? O bueno, que crezca y no se seque, o a veces tienen problemas con la humedad también, o a veces se siembre en ciertos lugares donde no debería sembrarse. Entonces, para eso se ha diseñado un dispositivo y también una aplicación para monitorear esos datos. Entonces, el diseño del dispositivo se ha creado desde cero con... Este es el circuito. Acá pueden ver 3 sensores importantes que son, este es el de CO2 y también de alcohol. Y acá está el de presión y temperatura. El de la altitud se saca por medio de la presión, ¿no? Cada cierta presión depende también la altitud con una fórmula. Y este es el de humedad de suelo. Y acá está el SP32. El SP32 porque tiene Wi-Fi, entonces puedes conectar el Wi-Fi con la base de datos y así de la base de datos ya conectas con la aplicación. Ya. Entonces todo este sistema está en todo esto de acá. Entonces se basa en la carcasa y también la parte interna, ¿no? Que es todo el circuito. Y acá está el diseño que se ha hecho en Inventor. Es el diseño de Inventor de la carcasa, la tapita, todo eso. Y bueno, acá se mandó a imprimir, ¿no? Se impreso para imprimir. Y ya pues acá está todo el código, ¿no? Toda la lógica para que funcionen. O sea que este es un proyecto que va a servir de cierta manera para hacer agricultura remota. Claro. No es necesario O sea que estar tú presente puedes, para poder... ¿Dónde naciste tú? Yo en Cajamarca. ¿Vas a manejar tu chakra de acá? Puede ser. Bueno, ves, también están haciendo proyectos para manejar sus chakras desde acá. Un comentario sobre esto. Lo que vamos a tener, y ya lo estamos viendo, es en la gran agricultura de agroexportación, que a propósito, lamentablemente, mientras que a otros sectores les niegan los apoyos, a las grandes empresas agroexportadoras se le están extendiendo beneficios. Pero este tema que presentas es importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata? Nosotros tenemos una gran mayoría de la población vinculada al sector agrario en economía campesina. En el libro que hemos presentado se reseñan digamos, todas las aportaciones en positivo también sobre agricultura, cambio climático. Pero este sería el énfasis que se necesitaría en nuestro país. ¿Qué hacer para mejorar la productividad de la economía campesina? ¿Qué hacer para tener un control de zonas que ya se puede hacer en relación a la minería ilegal a través de drones, inteligencia artificial y demás para controlar y actuar? Entonces, en realidad, a nivel internacional se están desarrollando y a nivel empresarial muchísimas cosas, muchas de ellas también muy peligrosas que sustituyen mano de obra por capital, por informática y demás. Y eso tampoco queremos, es decir, queremos lo que contribuya a la productividad, pero también que contribuya a mejorar los ingresos de los estratos que están marginados en nuestra sociedad y que atiendan también las necesidades de las personas. Y obviamente esas tecnologías
y a un costo que sea razonable para nuestros países, no va a poder ser desarrollada desde afuera. Tiene que ser desarrollada internamente. Yo aquí te quiero regresar un poquitito. Aquí en el tema de lo tecnológico hay un tema, una falacia también, que le llamamos los economistas falacia de la composición. Lo que es bueno para uno, ellos generalizan, es bueno para todos. No, no necesariamente. Porque si yo simplemente importo tecnologías que reducen la contratación de mano de obra, y aumentan las utilidades empresariales, lo que estoy generando es un problema de ingresos y de demanda para toda la sociedad. Esto es, el tema tecnológico se tiene que ver desde dos esferas cuando hablamos en lo económico. Por el lado de la oferta, que son las mejoras, pero por el lado de la demanda e ingresos. Y eso debe caminar en forma simultánea. Porque si yo genero mejoras tecnológicas que no generan ingreso para toda la sociedad, lo único que voy a tener es un grave desequilibrio en el mercado laboral, con mucha población desempleada, subempleada, precarizada. Entonces yo como Estado y empresarios conscientes debo manejar adecuadamente ese balance. Que todas las investigaciones las hagan las grandes empresas internacionales. Bueno, lo que va a ocurrir es lo que está pasando. Hay una gran concentración de la riqueza y de los ingresos a favor de esas personas, de esas empresas y de las personas que diseñan esto. Y eso genera un gran desequilibrio. Y si importamos eso, lo que vamos a generar es, en el corto plazo, mayores utilidades empresariales y esas utilidades no van a significar ingresos para la gente y vamos a tener un menor crecimiento del producto, vamos a tener, bueno, menores niveles de demanda, menor crecimiento del producto, precarización de las condiciones de la mayoría de la población. Obviamente estos segmentos se van a salvar, se van a aproximar como siempre a los segmentos de más medianos y altos ingresos de las otras economías, pero lo que tenemos que cuidar es incentivar la oferta adecuada a nuestras condiciones y nuestras necesidades y ir en paralelo viendo este balance de forma tal que todo esto sea positivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener un gran desbalance por el lado de la oferta y vamos a tener muchas nuevas innovaciones que nadie va a poder comprar. No sé si estamos claros en este asunto. Es decir, que no es solo el tema de lo tecnológico, sino que estas tecnologías deben adaptarse y responder a necesidades que tenemos en nuestro país. Y ahora, mira, déjame contarte brevemente una anécdota o lo que fuera. Y cuando llegué a Francia en los años, fin de los años 70, 75, fui a pasearme un poco pues, para conocer Francia y vi unas planicies, inmensas planicies con trigo, caray, y había una máquina, una sola máquina, una especie de gigantesca medio tractor, digamos, que cortaba el trigo y lo empaquetaba ahí y lo dejaba al borde de la carretera. Me sorprendió, pues yo iba de Perú, caray. Así que como tengo esta curiosidad periodística, me acerco cuando dejó el paquete de paja al borde y el saquito de trigo al borde de la carretera, le hice una señal que quería hablar con él. Muy amablemente, sube, me dice. Subí y era una máquina, pues ahí, que música clásica, tenía su café y él solito. Y le pregunté, antes, ¿cuánta gente trabajaba en esta planicie? Ah, éramos más o menos 100 personas del pueblo. Así le digo, y entonces los 99 se han quedado sin trabajo. No, me dice, ellos son nuestros parientes, tíos, amigos. Sus hijos ahora están en la universidad, en la escuela técnica. Precisamente ellos son los que están preparándose y haciendo estas máquinas. Ellos desarrollan esto, nadie, tienen otro tipo de trabajo. Y claro, pero lo que sí sé, me dice, es que vendemos estas máquinas al África, ¿no? Y ahí los grandes propietarios
toman esta máquina que viene de Francia y botan a la gente a la calle, no tienen trabajo y disminuye el número de empleados, disminuye la mano de obra. Dije, caray, me parece Perú, ¿no? Que se usan Así las es, maquinarias automatizadas para botar a la gente a la calle. Y así curiosamente, es. en la CADE del 2005 en Trujillo fui y había precisamente la mecanización del trabajo de caña de azúcar azúcar en Cartavio y le preguntaron, y el empresario dijo que no puede mecanizar la corta de caña de azúcar porque habría un gran problema social. El empresario era colombiano, no era peruano. Seguro que si hubiese sido peruano, otro había sido el cantar. ¿Qué opinas tú con lo que puede Eh, suceder también con la así es. inteligencia artificial? Así es, es lo que te digo, ¿no? Que hay que tener un perfecto balance, que esas tecnologías, por eso no podemos simplemente importar, porque si bien es adecuada en Francia, si bien fue adecuada perfectamente en Japón, hubo un proceso de desplazamiento de la mano de obra del sector agrícola a la ciudad. Y en la ciudad desarrollaron actividades industriales y después, con el tiempo, los servicios. Esto es, las personas desplazadas de estas actividades fueron incorporadas en otras actividades. Lo cual no ocurre en muchas de nuestras economías. Primero, esas tecnologías no se adaptan a nuestras condiciones. En Japón, hemos dicho, se invierte. ¿Por qué? Porque hay un problema demográfico, porque falta mano de obra, ¿sí? Pero, y nosotros la importamos. Entonces, toda tecnología responde también a las condiciones, decíamos, demográficas particulares de cada lugar en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo de crear tecnología, de adaptar tecnología a nuestras condiciones y tener siempre en cuenta la necesidad de este balance. En la inteligencia artificial, yo hacía este símil que está en el libro que hemos presentado, que ahora está en la librería El Virrey. En el caso de la primera revolución industrial, segunda, tercera, ¿qué se sustituyó? La energía animal por el vapor. ¿Qué se sustituyó? La energía, la luz, a propósito de las velas, por la energía eléctrica. ¿Qué pasó en la revolución asociada a la gran creación de los bienes de consumo duraderos luego de la Segunda Guerra Mundial? Fueron complemento de la actividad humana, pero aquí, en la de inteligencia y robótica, lo que estamos sustituyendo son personas. Y en ese sentido es diferente, porque hay algunos desde las empresas que lo ven todo muy optimista a nivel individual. Pero eso tampoco es cierto, porque cuando uno revisa los documentos del Foro Económico Mundial, que es el espacio de los grandes empresarios internacionales, acaban de sacar unas proyecciones de empleo al 2030 y hacen 800 encuestas con empresarios y que señalan que el balance 10 años hacia adelante es en balance negativo. ¿Sí? Esto es, se generan nuevos empleos, nuevas ocupaciones, pero es eso de las nuevas ocupaciones es menor que la mano de obra que es retirada de los procesos. Esto es, cuando hablamos de los empresarios en conjunto, no individualmente, aún para ellos, en el mapa de riesgos de la economía mundial que se presenta cada año en el mes de enero en Davos, en Suiza, señalan que un riesgo al 2000, en este caso 34, es el quinto riesgo o sexto, es la pérdida de empleos a propósito de las nuevas tecnologías. Entonces tampoco hay que caer en esta visión extremadamente optimista que todo es maravilloso. No, los empresarios en conjunto plantean un balance negativo. Y si vemos otros estudios que están reseñados en el libro, vamos a ver que tiende a predominar este efecto. Comentábamos, en el libro se mencionan estudios de Oxford, del MIT. El más positivo es que de aquí al 2030 o 35, depende del horizonte, se perderán 9% de los empleos actuales. Ese es el menos optimista, ¿sí? El menos pesimista.
Y el más pesimista es que pueden llegarse a perder el 40% de los empleos actuales, si es que esto se maneja de manera irresponsable. Entonces, tenemos que regular esto. Ya hay normas de la Unión Europea que lamentablemente recién van a entrar en vigor en agosto del 2026 y debe haber un esfuerzo de autorregulación y en el país, en el Perú, debemos tratar seriamente este tema e impulsar todas estas actividades que tú mencionas, ¿no? Y estos ejemplos que me muestras y que son muy gratos, ¿no? Porque lo que va a llegar es para la gran agroexportación, pero no para la economía campesina, Bueno, ni pero para los mineros artesanales. Germán, pero el modelo de sociedad que estamos creando, este, bien, toda esta tecnología nos va a permitir producir, supongo, más y mejor. ¿Y qué hacemos con esa producción? Últimamente se está hablando de la sobreproducción china. Pues, cualquier cantidad de cosas produce que no hay consumidores para que tengan todo ello. ¿Ello qué significa? Que, ¿por qué tendrían que estar trabajando todos si ya se produce lo necesario? ¿A qué viene esta reflexión? Sabes tú que no sé si hasta ahora sigue en Suiza, que una sociedad con bastantes recursos económicos, los drogadictos, aquellos que tienen esa adicción, para impedir que se vayan a digamos, actos delincuenciales para que no haya sufrimiento a la sociedad, el Estado le da la droga para que no se enfermen, que no esté de mala calidad. Yo me digo, pero si hemos hecho tecnología para producir más, tendría que haber también una remuneración mínima para las personas que no encuentran trabajo. En Europa hay gente que no tiene trabajo y le dan una remuneración más o menos decorosa. Te comento, lo que decimos por eso es el balance entre modificaciones, mejoras en la oferta con ingresos y demanda. En Europa ya se concibe y en los países desarrollados que va a haber un desequilibrio. Y lo dicen hasta los empresarios a nivel internacional, pero en el Perú mienten, no dicen nada. Y eso sí. Pero nuestros empresarios quieren, ¿qué cosa? El futuro con la misma presión tributaria. Pues no, se necesitan recursos para un concepto que es el salario básico universal. Se necesitan recursos para proporcionar servicios públicos, salud, educación, conexiones digitales, infraestructura, para todos y de calidad. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Si la presión tributaria peruana es menor, no vamos a entrar con números, ya lo hemos comentado antes, a la ecuatoriana, a la colombiana, a la chilena y a la boliviana. Y obviamente súper pequeña en relación a Brasil. Entonces, esto genera o requiere de un esfuerzo de la sociedad y un esfuerzo de los empresarios de reconocer que se va a tener que pagar más. Y hay que procurar de primera línea que estas tecnologías no generen el desempleo masivo que lamentablemente se espera como balance. Lo segundo, el Estado tiene que entrar con salario básico universal y servicios públicos. Pero el tema es muy grave. Te leo una cita del libro. Es muy breve. Es muy importante. Es de un sociólogo británico. El trabajo no es solo un medio de obtener un salario que produce desutilidad, como lo asumen los modelos neoclásicos económicos, sino además es un medio para otros fines valiosos: autorrealización, estructura y sentido de dirección y calidad de la vida misma. Esto es, aun cuando me regalaras el dinero, aun cuando me proporcionaras todos los servicios públicos, en un mundo donde todo lo hacen las máquinas y unas pocas personas, es un mundo de insatisfacción, porque el trabajo es, como dice este autor,
autorrealización, estructura y sentido de dirección y calidad de la vida misma. El tema que tenemos adelante es un tema tremendamente complejo y peligroso, ¿sí? Y no Bueno, somos nosotros economías ricas, porque pero las para economías mí, ricas pueden para mí, entregar hasta el dinero, pero la nuestra no lo va a poder hacer. para mí lo que acaba de decir, eh, cu- cuando terminé mi trabajo, no terminé, estaba estudiando técnica y decidí estudiar física y mis compañeros me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? Y yo le respondí de manera espontánea, hasta ahora me acuerdo que me salió espontáneo, digo, supongo que no me dejarán morir de hambre, pero haré lo que me gusta, ¿no? Y efectivamente mucha gente hace el trabajo porque se realiza a sí mismo, ¿no? Dicho sea de paso, yo tengo el privilegio de ser viejo y tener la famosa ley 2530, así que cuando me vaya, ganaré pues el mismo sueldo, pero eso lo tengo, ya debía haber gozado hace 5 años, pero no veo qué vida haría sin estar con los muchachos, la universidad, la investigación. Como tú dices, es una manera de autorrealizarse, ¿no? Si no, uno sufre. Así es, así es. Bien, voy a pasar la publicidad que hiciste ante la presentación para que de repente la gente sepa un poco más de este asunto. Tienes un buen equipo de promoción, ¿ah? Sí, ¿y sabes cuánto es el equipo de promoción? Una persona. No ha Una sido, persona que hace no ha sido, todo. no ha sido un robot, por lo menos. No ha sido un robot y, ¿cómo se llama? Después, si puedes, sustitúyele porque tiene un buen sonido. No, no salió ahorita con el audio, pero está muy bien diseñado por una sola persona que a propósito te digo cuál es su profesión. Es abogada. Acá. Bueno, cada sorpresa. Entonces, Ok, para que veas, ¿no? Simplemente es una persona capacitada que puede convertir estas nuevas cosas en cosas provechosas. Porque, por ejemplo, cuando me dicen, Modesto, que va a haber inteligencia artificial y está haciéndose para la pintura, para producir cuadros, es una tontería. eh, es una tontería, es decir, es toda la nueva tecnología que complemente el trabajo de las personas para el servicio de las personas y que genere un balance positivo. ¿Por qué es decir, cuando yo veo una pintura, veo la pintura, pero detrás hay una historia del pintor que ha evolucionado a través del tiempo. ¿Qué diablos me importa una pintura elaborada por inteligencia artificial si tengo millones de personas dedicadas al arte? No sé si estamos de acuerdo en esto, es decir, hay cosas tontas que hasta habría que ver, desincentivar e incentivar las cosas creativas y útiles como las que muestras, ¿sí? Las cosas tontas son inútiles, simplemente desplazan artistas. ¿Para qué quiero desplazar artistas? claro, finalmente, eh, te por- eh, una, un breve comentario es que te rogaría lo hicieras, pero antes quiero mostrarte esta foto de acá, mira, ¿ves? Ah, sí, ¿qué tal? Después de la presentación del libro de Germán Alarco, tuve el placer, el honor de compartir con estas personalidades muy queridas por Germán, y pues nosotros lo queremos mucho a Germán, un gran intelectual que piensa primero en la nación y luego en las cosas particulares. Bueno, finalmente, una reflexión te rogaría sobre la CADE. En este momento, el Perú, tú hablas que hay que requerir más impuestos, más recaudación de impuestos, pero el Congreso, por ejemplo, está dando leyes que va a eternizar la minería ilegal, que no paga impuestos, y hay una serie de leyes que aparentemente están promoviendo, defendiendo a los delincuentes. ¿Eres tú optimista a pesar de todo lo que ves hacia dónde están llevando los representantes nuestros al país? Yo te lo digo abiertamente.
Soy un poco menor que tú, pero no mucho menor. No, no, no lo sé. Lamentablemente, yo veo el futuro, no sé, con precaución. Nos están incorporando en una inercia y quizás no solo inercia, nos están llevando al borde del abismo. Y eso requiere la participación activa de la ciudadanía y de forma ordenada. En esa reunión tú estuviste, habían quienes veían el futuro negro, pero llamaban a actuar y ordenar ordenadamente, ¿sí? Construir un nuevo consenso económico, social y ambiental en forma ordenada. Y había otros, no digo quiénes, que decían, no, los movimientos ciudadanos van a generar cambios y transformaciones en positivo. Yo simplemente recuerdo que la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad se acabaron una década después. Te recuerdo que la Revolución Rusa terminó como terminó. Te recuerdo que simplemente muchos movimientos sociales han terminado peor que antes, o igual, ¿sí? La misma Revolución Mexicana, ¿sí? Engendró el PRI que generó aportaciones, pero a final de cuentas se fue descomponiendo, ¿sí? Entonces, eso de acudir a los movimientos de masas y demás, yo creo que es una mera ilusión. Es decir, lo que hay que pensar es que hay que construir, hay que aglomerar agrupaciones políticas, las de derecha, ahí están, el centro progresista y los radicales del otro lado. Es decir, no podemos pensar en un país con 30, 40 partidos políticos y establecer en algunos casos agendas comunes, ¿sí? Y ya hay que hacerlas. Es decir, el tiempo nos gana. ¿Por qué? Porque no podemos estar esperando la, entre comillas, revolución social, porque esta revolución social puede ser el caos, muerte, destrucción y que termina en un golpe militar, que tampoco estos militares no son los de los años 70, son lamentablemente muy incompetentes y en ese sentido el panorama de pensar en las fuerzas sociales autónomas para mí es catastrófica. Los intelectuales, la gente del campo, las organizaciones sociales debemos trabajar colectivamente construyendo una alternativa que nos sea útil para salir de esta gran trampa. Y no podemos esperar que los antauros humalas, que los derechistas radicales nos ganen el país, ¿sí? Entonces yo sí creo que nuestra labor, Modesto, como tú, es en este caso apoyar a los jóvenes estudiantes, a los ingenieros jóvenes, al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, y en los otros campos también trabajar para que este futuro peruano no sea imprevisible y no terminemos en una revolución social que quién sabe en qué termine. Entonces yo sí creo, Modesto, quiero ser algo optimista, que debemos trabajar colectivamente para sacarnos del hoyo en que nos encontramos. Finalmente, ahora sí, ¿y cuál es tu respuesta a la gente que podría decir, seguro que lo diría, esa es una reunión de caviares? Primero, como todos lo sabemos, en el Perú nadie come caviar. Tú como yo comemos hueveras. Huevera, Cuando así es. tenemos más ingreso, menos ingreso, comemos hueveras de bonito. Vamos mejorando de Jurel, de Cojinova y de Chita cuando tenemos más dinero. Entonces, ese es un invento desde la ultraderecha, desde los fujimoristas, para denostar a todos los que nos preocupamos por el país. Y en ese sentido, me parece una ridiculez en el Perú. Y yo debo comentarte que no creo siquiera que cuando estaban vivos los hermanos Brescia comieran caviar. Y tampoco creo que Dionisio Romero comiera caviar. Entonces es una tontería
inventada para denostar esta posición de centro y progresistas en el país, que queremos que las cosas mejoren por el bien de todos y no solo por segmentos minoritarios de la población. Muchas gracias. Efectivamente, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes, yo vengo del campo y mis parientes, los Zabaleta, campesinos, hijos de campesinos, han estado trabajando con los grandes empresarios. Los Brescia tuvieron como gerente general de Minsur a mi tío Fausto Zabaleta. En fin, podemos mencionar una serie de personalidades que hay, pues, cuando uno trabajas, no hay diferencias entre la gente que estudia en las universidades privadas, estatales, siempre y cuando se dediquen a producir, a pensar, pero si solamente se piensa en la plata como algunos y en el rencor y las peleas, efectivamente dan lugar a definiciones totalmente fuera de lugar. Muchas gracias, estimado Germán. Unas palabras finales que podría decir para esta reunión. Sí, yo quiero agradecerte como siempre esta entrevista y quiero obviamente promover nuestro libro, que creo que de lo que se trata es promover la discusión. Es un tema del presente, es un tema del futuro, que si no lo manejamos bien, puede ser catastrófico. Y en ese sentido hay que echarle las ganas para que esto, los retos que implican, generen más oportunidades que problemas. Muchísimas gracias y saludos a todos los que siempre nos acompañan contigo. Gracias. Felicitaciones y bonito marco. Mira, nos despedimos con este marco ahí en la librería El Virrey, que queda frente a lo que antes era la Bruja de Cachiche. Así es. Hasta, Una bonita hasta un, librería. así es, hasta un nuevo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.